tardes, soy Marisol Fragoso, la directora de gestión de Navarra Biomed. En primer lugar, me gustaría daros a todos y a todas la bienvenida al acto de presentación en Navarra de Optimatch, proyecto cofinanciado por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España, Francia y Andorra. Me gustaría felicitar a todas las entidades participantes en Optimatch. El CHU de Toulouse, que es jefe de fila, especialmente por liderar esta iniciativa, la Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Servicio de Atención Sanitaria de Andorra y, por supuesto, Navarra Biomed y el Complejo Hospitalario. Asimismo, a todos los asociados que están participando en este proyecto. Porque gracias a vuestro esfuerzo y dedicación convertís las ideas y los proyectos en una realidad. Para mí es muy gratificante y me enorgullece enormemente ser testigo una vez más de cómo una colaboración que surge hace aproximadamente una década perdura en el tiempo. Me remito principalmente a nuestros comienzos, cuando desde Navarra Biomed se promovió la puesta en marcha de una red de investigación biomédica que aspiraba a ser referencia en el espacio Pirineos y que en su día, si recordáis, denominamos Red Bio. Allá en el recuerdo están todos aquellos talleres, escuela de verano, el Brokerage Event, que junto con otras regiones como País Vasco, Aragón, La Rioja y en su día Aquitania y Midi-Pyrénées, pusimos en marcha esta iniciativa con el propósito de conocernos. Los centros de investigación, las universidades, los hospitales y asimismo pues todo el personal facultativo, todos los investigadores, los laboratorios. Y nuestra idea era compartir nuestras experiencias a ambos lados de los Pirineos. Y bueno, allá estábamos y aquí nos encontramos hoy. Las regiones y los vínculos no solamente permanecen, sino que además se amplían cada día, tanto en el tiempo como en el espacio geográfico, como en el ámbito de colaboración. Y eso que nos demuestra pues, que las redes funcionan y que estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos inicialmente. Como resultado de Red Bio, pues hemos presenciado otras colaboraciones. Tenemos un buen ejemplo con Aptitude, con Egalur y ahora con el proyecto que nos ocupa, Optimatch. Todas estas actuaciones han sido financiadas por el mismo programa, POCTEFA. Así que tengo que decir que POCTEFA nos ha dado muchísimas alegrías, unas cuantas creo. Sin duda, poner en marcha esta iniciativa en la actual pandemia demuestra el interés de Navarra por responder a algunas de las prioridades que establece Europa, como son el envejecimiento de la población y la mejora de la calidad de vida en las personas mayores. Desde Navarra Biomed queremos a lo largo de estos años de Optimatch ser un agente tractor y dinamizador. Nuestro propósito es canalizar y facilitar a todos los profesionales del sistema sanitario de Navarra que puedan cooperar con sus homólogos en ambos lados de los Pirineos, en las regiones del sur de Francia, de Andorra y del norte de España. Queremos poner en valor esa colaboración y ayudaros a darle visibilidad que se merece. Asimismo, quiero aprovechar este encuentro para ofrecer a todos aquellos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Navarra que estamos aquí para ayudaros y que estamos abiertos a escuchar vuestras inquietudes y vuestras nuevas ideas y que con el apoyo que os podemos dar desde aquí en la búsqueda de recursos, en darle forma al proyecto, estamos seguros que saldrán nuevos proyectos de investigación, nuevos ensayos clínicos y otras posibles redes. Nuestro objetivo es avanzar en investigación biomédica y sobre todo ofrecer a la sociedad una mejor atención sanitaria pública. Quiero agradecer de nuevo al financiador POCTEFA por depositar su confianza en nosotros y darnos esta oportunidad. Al Complejo Hospitalario de Navarra por el respaldo a la iniciativa desde la gerencia, desde el servicio de farmacia y desde el servicio de geriatría. Quiero agradecer igualmente a todos los profesionales que estéis trabajando en esta maravillosa iniciativa. Y finalmente quiero también agradecer a la organización, en particular a Gestión de Proyectos y la Unidad de Comunicación y Diseño, porque sin vuestro apoyo este evento no sería posible. Sin más dilación, cedo la palabra al investigador principal de este proyecto, el doctor Nicolás Martínez Velilla, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra, intensificado por el Programa de Intensificación de la Fundación Caja Navarra, Fundación La Caixa, y responsable de la Unidad de Investigación de Geriatría de Navarra Biomed. Os deseo que disfrutéis de la jornada y sin más, muchas gracias. Cuando quieras, Nicolás.
Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a daros la bienvenida y os voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros en esta mesa: el doctor Alfredo Martínez Larrea, gerente del Complejo Hospitalario de Navarra; el doctor Antonio López, subdirector de Farmacia y Prestaciones; y la doctora Maite Sarobe, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria. A continuación, cedo la palabra al doctor Alfredo Martínez para que realice la apertura formal de este evento. Buenas tardes, es un auténtico privilegio estar aquí y abandonar, aunque sea por unos breves minutos, la gestión de la pandemia mundial en la que todos nos hemos visto implicados y muchos de nosotros muy comprometidos. Es una suerte que en medio de esta situación mundial podamos dedicar esfuerzos, dedicar inteligencia, capacidad, tiempo, energías e ilusiones en seguir trabajando en mejorar aquellos otros aspectos relacionados con la salud de la población, que es lo que pretende en último término el programa que hoy presentamos. Este programa además tiene algunos elementos que le hacen especialmente interesante, atractivo y que le dan la oportunidad de tener un largo desarrollo, y es el que todos esperamos. Los elementos que tiene es compaginar en el mismo proyecto elementos colaborativos y competitivos. Colaborativos entre países y comunidades transpirenaicas, entre servicios de distintas especialidades y ámbitos, entre distintos niveles de gestión, como bien nos ha señalado ya Marisol en su primera introducción. La colaboración es la única vía para seguir avanzando tanto en la investigación, en la innovación, como en la práctica asistencial. Competitivo porque es capaz de captar financiación de fondos europeos en un mercado económico complicado, pero que al mismo tiempo es la vía real de financiar estos proyectos, haciéndolos viables más allá de lo que es el marco presupuestario estrictamente de los ámbitos en los que nos movemos. Con lo cual, felicidades por estas dos líneas de acción. A esto quiero añadir además que es especialmente relevante poner el foco en un segmento de la población que es el de las personas mayores, que eran especialmente vulnerables antes del COVID, lo han seguido siendo durante el COVID y lo continuarán siendo después del COVID. Con lo cual, todo esfuerzo y energía dedicados a mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida y la satisfacción de este colectivo, yo creo que es especialmente relevante y da índice también de la calidad de la sociedad y de los sistemas sanitarios en los que trabajamos. Con lo cual, animaros a todos a seguir, animaros a que cada vez más personas se unan en esta línea de trabajo y en esa línea nos iremos encontrando seguramente investigadores, asistenciales, gestores y demás instituciones, incluso también las instituciones europeas y los fondos económicos, para avanzar en un mejor sistema sanitario para todos. Gracias. A continuación, el doctor Antonio López, subdirector del área de farmacia y prestaciones farmacéuticas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta jornada. Una jornada que desde cualquier punto de vista, tal y como ha avanzado Alfredo, puede ser estratégica, un proyecto estratégico, ¿no? Un proyecto que busca fundamentalmente avanzar en aspectos de seguridad, que es uno de los ejes que condiciona cualquier actuación sanitaria. A nivel nacional tenemos una estrategia de seguridad del paciente que incluso conllevó esa estrategia que tuvimos que hacer cambios legislativos y que obliga a las administraciones y a los sistemas de salud a implementar de forma activa y proactiva herramientas de ayuda a la prescripción ancladas en la seguridad, y que encaja perfectamente también con las estrategias que el propio Servicio Navarro de Salud diseñó hace ya unos años y que mantenemos y están en vigor, ¿no? La estrategia de Caminando por la Salud, que uno de sus ejes fundamentales es la seguridad en todas las actuaciones que hace la práctica asistencial. El medicamento y todo lo que conlleva detrás es uno de los recursos más utilizados, y especialmente en una población como es la población anciana, y por tanto todas nuestras actuaciones en materia de medicamentos tienen que estar gobernadas por el aspecto y por las prácticas seguras. En Navarra, desde hace algún tiempo, venimos trabajando en varias líneas en este sentido, y quisiera destacar dos
2 herramientas que tenemos y que ponemos a disposición, su conocimiento y su experiencia de todos aquellos que quieran compartirla con nosotros, que son las herramientas SAPE y Observa, el sistema de ayuda a la prescripción electrónica y el observatorio de la prescripción, que son 2 herramientas horizontales, es decir, que tienen vocación de estar disponibles a todos los agentes de la organización, es decir, no solo en el ámbito de atención primaria, sino en el ámbito de especializada, urgencias, ámbito sociosanitario, salud mental, etcétera, y que trata de garantizar aspectos de seguridad en la prescripción en todas las transiciones asistenciales que un ciudadano lleva en su práctica asistencial. El observatorio de la prescripción permite al clínico hacer auditorías de su prescripción y de la carga farmacológica de un paciente, y algo que cuando nació hace 5 o 6 años era muy incipiente, pues tenemos la suerte de que son herramientas ya bastante avanzadas, que permiten, incluso en función de las características clínicas, incluso bioquímicas del paciente, condicionar o proporcionar información sobre una prescripción segura. Por otra parte, también quisiera aprovechar esta apertura para reivindicar la figura del farmacéutico. La figura del farmacéutico como elemento asistente del prescriptor en los diferentes ámbitos de trabajo. En la atención primaria, en el hospital, en el ámbito asistencial de las residencias, donde en Navarra especialmente tenemos servicios de farmacia bastante avanzados. Y por tanto quisiera reivindicar la figura del farmacéutico como un clínico que aporta información y asesoría al prescriptor. Y luego felicitar a la organización, felicitar al programa, porque creo que iniciar trabajo sobre estándares europeos para la atención farmacéutica en Europa y los medios que podamos poner para optimizar la atención terapéutica en personas mayores es uno de los mejores objetivos que podemos tener en cualquier proyecto de investigación. Por tanto, por mi parte, daos la bienvenida y poner a vuestra disposición todo nuestro expertise y toda nuestra experiencia con las herramientas que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y a continuación, la doctora Maite Sarode, jefa del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario de Navarra. Buenas tardes. Es un honor poder estar aquí con vosotros en esta presentación del proyecto y poderlo compartir con vosotros. Nuestra participación en el proyecto Optimas se marca dentro de la actividad clínica que realizamos en un servicio de farmacia de hospital, en colaboración con los servicios clínicos y las unidades del hospital. Pero a través de este proyecto consideramos que nos permite dar un salto cualitativo en la atención de nuestros pacientes gracias a la confianza y al apoyo del Servicio de Geriatría, de la Dirección del Centro, de la Subdirección de Farmacia y de Navarra Biomed. Los servicios de farmacia de los hospitales, además de desempeñar una actividad de gestión y logística de los medicamentos y como expertos de los medicamentos, tenemos como objetivo proveer la mejor atención farmacéutica a nuestros pacientes desde un conocimiento que nos permite realizar nuestra actividad clínica y asesora del medicamento integrados en el equipo del centro, del hospital. La participación activa de los farmacéuticos en la optimización de la terapéutica se hace más notable en determinadas áreas donde, debido a la complejidad del tratamiento o a las condiciones clínicas del paciente, nos hagan considerar que esta deba ser prioritaria. Un claro ejemplo de esta población es el paciente geriátrico. En el anciano, debido a su fragilidad y condiciones de polifarmacia y cronicidad, la seguridad de la farmacoterapia cobra especial importancia y relevancia, como bien nos ha señalado Antonio. Desde la farmacia de un hospital podemos atender desde un paciente anciano que ingresa, puede ingresar por una caída, como sabemos, una descompensación, una enfermedad que pueda estar padeciendo. Atendemos a un paciente que pueda estar atendido en un hospital de día por una patología oncohematológica o un proceso anémico. O también atendemos a un paciente geriátrico que pueda venir a recoger a la farmacia un medicamento de hospital, pues bien porque es un paciente VIH, una enfermedad reumática, alguna enfermedad crónica.
Pero ahora, a través de este proyecto, tenemos la oportunidad de añadir otro modo de atención, como es una consulta específica de polifarmacia, que después, a lo largo de la jornada, podréis ir conociendo, donde se busca la optimización de la terapéutica en el anciano. De cualquier manera, consideramos que nuestros esfuerzos deben orientarse hacia la optimización y seguimiento de la farmacoterapia de nuestros mayores, para lograr los mejores resultados, no solo en cuanto a eficacia y seguridad del tratamiento farmacológico, sino también en relación a su calidad de vida. La supervisión de los medicamentos que toma, sus interacciones, el medicamento más idóneo en cada caso, su dosis óptima, entender que una dolencia que está sufriendo puede ser debida al medicamento que está tomando, a la adecuación de la medicación a su estilo de vida, pero no solo del enfermo, sino también de sus cuidadores y de su entorno. De modo que, como veréis a continuación, este proyecto se nos brinda como una oportunidad para mejorar la vida del paciente anciano de nuestra comunidad, de modo integrado con el resto de niveles asistenciales y teniendo en cuenta también la realidad social de nuestros mayores. Para ello contamos, una vez más, con Navarra Biomed, elemento clave para promover y canalizar este tipo de proyectos europeos, así como la colaboración ya existente entre los investigadores de Navarra Biomed con los sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra. Ejemplo de ello son los numerosos proyectos de investigación e innovación en los que participa, del que me gustaría destacar en concreto uno que hemos participado como servicio de farmacia en farmacogenética, así como el apoyo para la realización de numerosos ensayos clínicos en el Complejo Hospitalario de Navarra, ya que, por ejemplo, en el pasado año 2020 hemos participado en 133 ensayos clínicos gestionados con medicación a través de 18 servicios médicos del hospital. Realmente estamos muy ilusionados con el proyecto Optimatch y espero que os guste la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Buenas tardes a los que nos estáis escuchando. En primer lugar, gracias al Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio de Navarra Salud, Navarra Biomed, César, María, Vicky, Dani. Muchas gracias porque este proyecto sin vosotros la verdad es que me hubiera costado que lo hubiéramos sacado adelante. La sociedad navarra está envejeciendo. Es un reto para nosotros lo que nos está ocurriendo, ya no es un futuro, es lo que tenemos realmente. Es un éxito de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra sanidad. Podemos estar orgullosos de ellos. El problema que se nos plantea es que cuanto más población tenemos envejecida, más acúmulo de enfermedades, más acúmulo de fármacos y se nos complica. Y la realidad es que el paciente que tenemos en el día a día es complejo. Muchos de ellos tienen más de 10, 12 fármacos. De ahí la importancia que habéis destacado de la colaboración, es evidente. Tanto como hay más que un paciente detrás de una pantalla con determinados fármacos, por eso hemos luchado tanto por esta interacción tan bonita. Es todo un reto y os agradezco que nos ayudéis. Alfredo, gracias. Porque claro, es muy difícil que alguien te reciba en su despacho, sobre todo en los tiempos es que es tan difícil diferenciar lo urgente de lo importante. Gracias por apreciar desde el primer momento y pese a las dificultades que era una consulta que podía salir adelante. Tú mismo te diste cuenta de que incluso podía ser autofinanciable, que podemos prevenir mucha iatrogenia, podemos prevenir ingresos, caídas, mucha iatrogenia relacionada con los fármacos. Lo viste desde el primer momento y te agradezco que a pesar de la pandemia y de todas las complicaciones que hemos tenido, nos recibieras. Ha sido, sí, muchísimo. Ya sabes que luego tengo la manía de seguir cómo van los proyectos. Esto irá bien, Antonio, gracias por vuestra ayuda también. Esto no tiene sentido que un solo servicio o un pequeño... No, esto es cuestión de todos, de primaria, de especializada, de sociosanitarios, de toda la red. Yo creo que gracias porque habéis puesto por vuestra parte, nos habéis visto como compañeros. Tenemos muy buenas experiencias ya previamente, cuando la FIR, Marta estuvo con nosotros también, y yo la verdad es que me siento privilegiado. Yo soy el que defiende por un farmacéutico en tu vida. Yo creo que es importante. Y Maite, quería decirte, pues gracias también, porque en todo momento nos habéis facilitado la ayuda. Al final, por su propio peso, ha caído estas iniciativas. Y luego es tan fácil trabajar con vosotros, con Ramón también. La verdad es que es un privilegio. Vamos a intentar aunar los esfuerzos de todo el Servicio Navarra Salud, vamos a intentar implementar el manejo optimizado, vamos a intentar ayudar a todos los entornos, primaria, especializada, sociosanitario, vamos a facilitar la formación, la docencia y también vamos a facilitar el intercambio de profesionales entre las diferentes regiones.
Optimas, os contaré que es la continuación de Aptitude. Hemos empezado a trabajar con Francia, con Andorra, con Cataluña. La verdad es que hemos tenido mucha sintonía en los proyectos, hemos aprendido muchísimo. También os diré que, bueno, aunque se va a quedar esto grabado, lo diré que Navarra a nivel farmacéutico yo creo que en algunos aspectos está muy, muy bien, te diría que por delante de otras regiones, y a la vez vamos a aprender mucho, pero yo creo que somos privilegiados en algunas de las cosas, esas que has contado y otras más, Antonio. Pero bueno, después de esa relación nos ha permitido fomentar y establecer este circuito que es tan interesante y que ayudará a seguir ejemplo para otros entornos. Así que yo, sin más, ya os animo a todos los espectadores a que nos sigáis. Contamos con todos vosotros en el entorno en el que estéis desarrollando vuestra actividad profesional o docente. Y ya a continuación os voy a presentar a Daniel Villanueva, que es el gestor financiero y económico del proyecto, y a Victoria Roncal, que es la coordinadora del proyecto Navarra desde Navarra Biomed, los cuales nos detallarán pues, en sus presentaciones las diferentes opciones y actividades que se desarrollan bajo el proyecto de Optimas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Arratsaldeon, gracias a todas las personalidades que han participado en la apertura de este acto y han contribuido a que este proyecto se pueda llevar a cabo, especialmente al doctor Nicolás Martínez Velilla, ideólogo del mismo. Sin más introducción, paso a presentar los aspectos económico-financieros de Optimas. No se puede hablar de estos proyectos sin resaltar la importancia del financiador, el Programa Europeo de Cooperación Territorial creado para el desarrollo sostenible del territorio transfronterizo entre España, Francia y Andorra. POCTEFA 2014-2020, que como decía Marisol nos ha dado grandes alegrías a Navarra Biomed. Son REPIO 1 y 2 ya finalizados, que abrieron un gran abanico de posibilidades para nuevas colaboraciones, así como los proyectos todavía vigentes, EGALUR, cuyo objetivo es crear un protocolo unificado en emergencias en el territorio transfronterizo, y Aptitud, que promueve el envejecimiento activo de la población. A su vez es precursor del proyecto que nos ocupa la jornada Optimas. Estos proyectos no pueden realizarse de manera individual, por lo que tengo que volver a nombrar a nuestros socios, con los que llevamos ya una trayectoria de más de 3 años y con los que esperamos mantengamos futuras colaboraciones. Son el Complejo Universitario Hospitalario de Toulouse, que son los coordinadores o jefes de filas del proyecto por la región de Occitania, al sur de Francia, la Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, que cubren todo el territorio catalán, y el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria por la parte de Andorra. En Navarra Biomed contamos con una cofinanciación europea a través de fondos FEDER de 149.500 euros, lo cual representa el 65% del total de nuestro presupuesto, que son 230.000 euros, y el importe total para el conjunto del partenariado es de 1.021.000 euros, además del socio de Andorra, que contribuye con su propio presupuesto, ya que no recibe financiación europea, al no ser un Estado miembro. Aunque me parece importante daros a conocer estos datos, prefiero no quitar más tiempo de la jornada y dar paso a la parte principal de la misma. A continuación, Victoria Roncal, farmacéutica, coordinadora del proyecto Optimas en Navarra, intentará resumiros brevemente el trabajo ya iniciado a realizar durante estos 2 años y medio que dura el proyecto. Esperemos que sean muchos más, pudiendo capitalizar los conocimientos que adquiramos, colaborando con todos nuestros socios transfronterizos en futuras ideas. Bueno, muchas gracias Dani por tu presentación y bienvenidos una vez más a todos los oyentes. Mi nombre es Victoria Roncal, soy la coordinadora del proyecto Optimas en Navarra y bueno, voy a intentar concretaros un poco qué es esto del proyecto Optimas y las acciones que tenemos previstas próximamente. Bueno, el proyecto Optimas es un acrónimo en francés que significa optar por la prevención transpirenaica de la iatrogenia farmacológica medicamentosa en las personas mayores. Entonces, este proyecto, como comentaban anteriormente, se basa en el proyecto Aptitude, en su red de trabajo, que es una red transfronteriza en la que trabajan Navarra, Cataluña, Andorra y el sur de Francia. Entonces, lo que hace es fortalecer esa red transfronteriza con la figura del farmacéutico, tanto comunitario como de hospital. Entonces, lo que vamos a hacer con este proyecto es intensificar la cooperación transfronteriza y al final va a permitir alcanzar unos objetivos mucho más ambiciosos que lo que podríamos haber alcanzado cada territorio por separado, ¿no? Entonces, el proyecto tiene 4 acciones principalmente. Si bien es cierto que Francia, que es el líder del proyecto, se va a encargar de la coordinación de todas. La primera acción es la constitución de la red RELIN. La segunda es la actividad de comunicación. Tercera, el intercambio de buenas prácticas. Y cuarta, la optimización de las prescripciones. Entonces, voy a ir detallando poco a poco las diferentes actividades y en la última será en la que invierta un poquito más de tiempo para explicaros. Entonces,
La primera de ellas, la red RELIM, ¿no? ¿Qué es eso y quién conforma la red? Entonces, la red RELIM es la red de lucha contra la iatrogenia medicamentosa. Entonces, esta red en Navarra se ha basado en conexiones existentes entre diferentes servicios y profesionales sanitarios del ámbito de Navarra y se han ido incluyendo otros nuevos. Entonces, en esta red se incluyen profesionales de Navarra Biomed, del Departamento de Geriatría, profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra, fundamentalmente el Servicio de Geriatría y el Servicio de Farmacia, y luego otros miembros del Servicio Navarro de Salud, como podrían ser la Sección de Organización e Innovación, luego también los farmacéuticos de atención primaria, los farmacéuticos de los centros sociosanitarios. Entonces, la idea es que, aparte de los organizadores, pues podamos contar con más personas y ampliar esta red, de forma que también ellos puedan participar en las actividades, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivos construimos esta red? Bueno, lo primero que queremos dar a conocer es el papel que tiene cada uno en cuanto al tema de la prevención de la iatrogenia, ¿no? Las herramientas que se utilizan, la forma de proceder, porque muchas veces estamos dentro de nuestro ámbito de trabajo y no conocemos muy bien qué hacen otros profesionales. Entonces, lo primero, dar a conocer qué hacemos. Esto también nos va a permitir, bueno, estar más conectados unos departamentos a otros, o unos profesionales a otros, ya que el desarrollo de actividades en conjunto pues nos va a permitir mantener una comunicación mucho más fluida. Luego también queremos compartir todas nuestras experiencias con los demás territorios involucrados en este proyecto. Y eso también nos va a nosotros permitir tener una valoración poder hacer una valoración mucho más precisa de nuestras fortalezas y debilidades como territorio, ¿no? Y lo que queremos también es contar con todos vosotros para el desarrollo de las actividades, tanto en optimización terapéutica como las actividades de formación que se desarrollen en el contexto de Optimas. Entonces, a lo largo del 2021, lo que estamos es ampliando esta red a través de los workshops y el lanzamiento oficial del proyecto aquí en Navarra. Contamos con farmacéuticos de hospital, de centros sociosanitarios, de atención primaria, entonces lo que nos gustaría también es oír un poco a las oficinas de farmacia, ¿no? Que al final tienen un papel muy importante en esto, porque están en primera línea muchas veces asistencial, porque los pacientes recurren muchas veces directamente a la farmacia y bueno, tienen una confianza con el paciente pues mucho más que lo que se podría tener, ¿no? en el ámbito hospitalario o en otros ámbitos. Y bueno, que nos contaseis vuestras experiencias, igual que los centros de farmacovigilancia también. Un medicamento no termina simplemente con la comercialización, ¿no? Sino que luego hay que hacer un seguimiento post-comercialización. Y ese seguimiento también que hacen los centros de farmacovigilancia nos ayuda también a prevenir la iatrogenia farmacológica. Y las universidades también es otro área que, bueno, luego veremos, pero para un intercambio de profesionales pues también pueden aportar muchísimo. Entonces, eso es un poco lo que queremos ampliar en este 2021 en cuanto a la red RELIM. Ahora voy a hablar de las actividades de comunicación, que es la segunda acción. Entonces, ¿qué es esto de las actividades de comunicación? Bueno, el hecho de reunir profesionales sanitarios en una red transfronteriza pues va a permitir un intercambio de información, de experiencias y la puesta en común de herramientas, ¿no? Entonces, como comentamos a través de los workshops, lo que hacemos es un intercambio de esas buenas prácticas y estamos en continuo contacto unos territorios con los otros. Entonces, también lo que queremos es compartir ese material, por ejemplo, material didáctico que tenemos para pacientes en cuanto a temas del buen uso de medicamentos, material formativo, ¿no? De unos profesionales a otros también en el mismo tema. Pues lo que queremos es compartir herramientas que se utilizan. Intentar, como en cada territorio tenemos una lengua, pues traducir esos materiales y poderlos aplicar en otras regiones. Por ejemplo, en el pasado workshop, Cataluña presentó un programa que se llama Pressboom, que es para formar un poco a los pacientes en cuanto al tema de usos de la medicación, ¿no? Y es una formación que dan los farmacéuticos comunitarios a la población. Pues ese tipo de cosas es las que queremos compartir de una comunidad a otra. También pues, las formas en las que se puede hacer, por ejemplo, el seguimiento farmacoterapéutico a través de la oficina de farmacia o no sé, diferentes temáticas. También vamos a tener dentro de poco que estamos desarrollando una página web en la que los que estén inscritos en la red RELIM pues también pueden acceder a este tipo de contenido. Y pues es una forma de estar más conectados y que al final la conexión y la comunicación sea más fluida. Esa es un poco la actividad de comunicación. Respecto a la tercera actividad, que es el intercambio de buenas prácticas, bueno, lo que queremos hacer, estamos creando unos puestos de rotación y un plan de intercambio de profesionales y estudiantes. Entonces, lo que queremos hacer es tener aquí unos puestos, digamos, en los que rotar
y que personas de los demás territorios puedan venir a conocer nuestras buenas prácticas y puedan estar por diferentes centros y ver cómo nosotros trabajamos, ¿no?, en todo lo relacionado con la prevención de la iatrogenia. Y luego personal nuestro, o sea, tanto profesionales como estudiantes, ¿no?, puedan ir allá, lo mismo, a conocer qué se hace en Francia, qué se hace en Cataluña o qué se hace en Andorra. Hemos iniciado ya esta actividad de forma teórica, digamos, pues estableciendo un poco el plan que vamos a tener de intercambio, pero aún no lo hemos podido llevar a la práctica, pues bueno, por la situación que nos encontramos todos con el coronavirus, pero bueno, lo haremos próximamente, retomaremos próximamente y espero que pronto podamos hacer los intercambios. Luego también vamos a apostar por la formación y bueno, queremos gamificar esa formación, o sea, hacerla interactiva. Entonces, bueno, esto aún no os voy a desvelar en qué vamos a hacer exactamente, pero bueno, lo iréis viendo en los siguientes workshops que hagamos y a los que estáis invitados. Y bueno, será una forma como de hacer mucho más atractiva la formación y queremos dar formación sobre todo en temas de optimización terapéutica, bueno, al final el paciente mayor, ¿no?, las personas mayores, pues es distinto el manejo que se hace de la medicación. Entonces hay que tener una serie de conceptos claros pues antes de evaluar, ¿no?, la farmacoterapia. Y luego, bueno, nosotros desde Navarra Biomed y el complejo hospitalario sobre todo estamos en el servicio de geriatría. Entonces, para esta última, cuarta acción, que es la optimización de las prescripciones, lo que vamos a hacer es poner en marcha una consulta de polifarmacia. Entonces, ¿qué es esto, no? Pues la idea es que pacientes mayores de 75 años con más de 8 fármacos pues puedan acudir a esta consulta en la cual el principal objetivo va a ser revisar la medicación pautada, ¿no?, optimizando la farmacoterapia y también contribuyendo a mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento. Entonces, hasta ahora el servicio de geriatría del complejo hospitalario de Navarra y el servicio de farmacia, pues al igual que otros hospitales, ¿no?, pues trabajan conjuntamente, pero no físicamente. El médico prescribe, ¿no?, y luego le llega esa notificación, por decirlo de alguna manera, al farmacéutico, que es el que valida el tratamiento, ¿no? Pero el farmacéutico no ve al paciente, muchas veces, no, o sea, se valida sin ver al paciente, ¿no? Entonces es un poco como la limitación que había hasta ahora. Pasa lo mismo en atención primaria, por ejemplo, cuando los farmacéuticos validan hacen a veces revisiones de los pacientes crónicos pluripatológicos, entonces pasa lo mismo, les faltaría el conocer al paciente, ¿no? Entonces lo que queremos hacer aquí es juntar físicamente y crear un equipo multidisciplinar en el que esté la figura del farmacéutico, la figura del geriatra y luego la figura de la enfermera también, que tiene aquí un papel muy importante. Y entonces, estos pacientes podrán ser derivados desde distintos ámbitos sanitarios, pueden ser derivados desde centros sociosanitarios, desde atención primaria, desde la unidad de agudos del servicio de geriatría del complejo también, desde otras consultas monográficas que tiene el servicio de geriatría, como son la consulta de las caídas y la consulta de las demencias, ¿no?, y cualquier otro profesional que lo considere. Entonces, esto también nos permitirá tener una coordinación con otras unidades pues mucho más estrecha, ¿no?, y con el servicio de farmacia del complejo hospitalario. Entonces, la idea de esta consulta viene en realidad pues, por las limitaciones que nos encontramos, ¿no?, o con los aspectos que hay que tener en cuenta en la medicación en las personas mayores. Al final, nosotros, bueno, todos en general la población, cada vez tenemos mayor esperanza de vida y eso nos obliga un poco o va asociada a una mayor utilización de fármacos, ¿no? Y las personas mayores, como veréis más adelante en las presentaciones, pues están sujetos a ciertos cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que también hace más laborioso, ¿no?, el establecer una medicación o un tratamiento farmacológico. Aparte, la comorbilidad, en el contexto de comorbilidad en el que solemos estar con este tipo de pacientes. Y eso hace que vayan a diferentes especialistas, entonces aumenta el número de prescriptores, ¿no? Entonces, al final tenemos un bagaje, o sea, hay un abanico muy amplio de fármacos normalmente que llevan pautados y, bueno, es más compleja la revisión de este tipo de tratamientos, ¿no? Y todo esto además suele estar acompañado de un contexto de fragilidad, de demencia muchas veces. Entonces, bueno, eso dificulta un poco y hace también que se den varios casos de polifarmacia. Entonces, al final, esta polifarmacia nos lleva a mayores efectos adversos, mayores interacciones entre fármacos, que disminuye el tratamiento, porque al final cuando tienes que administrar pues muchos medicamentos, al final pues se olvidan algunos, otros no. Es más difícil continuar, o sea, tener una adherencia correcta al tratamiento, ¿no?
Y todo esto pues lleva a mayores probabilidades de caídas, reingresos, bueno, todo lo que viene asociado. Entonces, esta situación hace que haya una necesidad de una evaluación continua de los objetivos para los que se ha instaurado cada medicamento. Entonces, eso es lo que pretendemos un poco en la consulta, abordar una revisión del tratamiento farmacológico dentro de la valoración geriátrica integral, ¿no? Y que estén, como comentábamos, en la figura del farmacéutico, la del geriatra y la del enfermero enfermera. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, como en otras revisiones de tratamiento farmacológico, pues valorar la indicación, la posología, utilizar criterios stop, start y VIR, ver la carga anticolinérgica, pues la adherencia que comentábamos del tratamiento, detectar patologías sin tratar, detectar problemas relacionados con los medicamentos y luego la conciliación de la medicación. Y eso es un poco la idea que tenemos de la consulta, eso que próximamente comenzaremos a hacer las primeras pruebas, a ver qué tal. Esperemos que tenga éxito y siempre será con la coordinación de todos los demás equipos. Lo que queremos es aportar, ¿no? Al fin y al cabo con esto y que el paciente pues tenga, que estos pacientes como más complicados pues tengan un sitio en el que se les haga un seguimiento más cercano, digamos, de su condición de polifarmacia, ¿no? Y esto es todo. Luego os voy a dar paso a las 3 ponencias que vienen ahora sobre, son farmacéuticos especialistas que nos van a hablar de la prevención de la iatrogenia, cada uno en su ámbito de trabajo, ¿no? Y el primero que va a estar con nosotros es Ramón San Miguel Elcano. Él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, doctor en farmacia y cuenta con una acreditación de BPS de farmacoterapia de la Sociedad Americana de Farmacia Clínica. Ha trabajado en los últimos 20 años en diferentes hospitales del Sistema Nacional de Salud y desde noviembre del año pasado del 2020, se encarga del área de farmacia hospitalaria relacionada con la geriatría. Entonces, os dejo con él. Cualquier duda que os vaya surgiendo durante las ponencias, recordad que tenéis el chat, que podéis escribir ahí, nosotros responderemos a todas las preguntas en el debate final. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Martínez Velilla su invitación a participar en este foro, así como al proyecto Optimas y a Navarra Biomed. También a mi jefa, la doctora Sarobe, por encomendarme esta tarea y a los farmacéuticos de mi servicio que trabajaron antes en este área. Me piden que resuma a grandes rasgos la implicación de la farmacia hospitalaria en el área de geriatría. Para ello, tenemos que empezar hablando de lo importante. Lo importante no es ni el farmacéutico, ni el hospital, ni el medicamento. Lo importante es, como siempre, el paciente. En nuestro caso, el paciente que tiene unas características comunes con el paciente de edad avanzada atendido en otros niveles asistenciales o incluso las personas sanas de edad avanzada. Es un paciente con riesgos de fragilidad, mayor vulnerabilidad, discapacidad en algunos casos y, sobre todo para nosotros, importante, con unos cambios fisiológicos que modifican la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos, pudiendo ser más sensibles a sus efectos y también a las reacciones adversas. Además, son pacientes que en muchos casos están polimedicados, con indicaciones de múltiples prescriptores y con problemas clínicos variados, controlados a diferente nivel asistencial. Hasta aquí todo sería común a cualquier paciente de edad avanzada, pero en nuestro caso se le añade una descompensación aguda que genera un ingreso hospitalario. Este ingreso puede tener causas muy variables, imposibles de agrupar en un número reducido de ellas, pero por destacar algunas, cabe citar causas infecciosas a nivel del tracto urinario, neumonía, piel. Pueden tener un foco claramente definido o no y pueden ser causas de alteraciones a nivel renal, hepático, cardiovascular que compliquen la situación del paciente. Puede estar relacionado con caídas que generan un traumatismo y que puede acelerar un declive físico, impactando también a otros niveles. A nivel cardiovascular pueden ser pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, síndromes metabólicos como diabetes mellitus, hipertensión, dislipemias, que pueden sufrir descompensaciones cuyo manejo óptimo requiere un ingreso hospitalario. O, por último, por ejemplo, pacientes con deterioro cognitivo, delirio y otras alteraciones relacionadas. Estos pacientes ingresan principalmente tras valoración en el servicio de urgencias, pero también por otras vías, como son ingresos programados desde la consulta de geriatría, desde la consulta de crónicos pluripatológicos o desde la hospitalización domiciliaria en nuestro hospital, que es un servicio con gran actividad. En el ingreso, el geriatra lleva a cabo una evaluación integral del paciente, no solo de la causa que genera el ingreso, sino también de aspectos como su autonomía, dependencia, alteraciones cognitivas
y, por supuesto, la farmacoterapia. En este campo es donde empieza la labor del farmacéutico hospitalario, complementando la evaluación que ha realizado el facultativo de geriatría. Y este análisis inicial podría orientarse en 3 direcciones. En primer lugar, analizar si la situación actual del paciente, en esta situación aguda, existen fármacos cuyo uso o pauta no sería recomendable. Es decir, tenemos fármacos que en un pasado muy reciente, unos días antes, podría tener una relación beneficio-riesgo favorable para el paciente, pero en esta fase aguda esa relación beneficio-riesgo cambia y exige suspender algunos fármacos o modificar sus dosis, por ejemplo, por un deterioro agudo de la función renal. Estas suspensiones en muchas ocasiones se realizan en el propio servicio de urgencias. Sin embargo, puede haber algunos cambios que exigen una valoración más en detalle del perfil farmacoterapéutico, especialmente cuando se trata de pacientes polimedicados. En segundo lugar, la evaluación se orienta a identificar aspectos farmacológicos que puedan ser causas directas o indirectas del ingreso. Algunas se identifican sin una valoración específica. Un paciente con hemorragia en tratamiento anticoagulante y con un INR por encima de los valores diana tiene una causa obvia. Sin embargo, a veces puede haber tratamientos que asocien causas menos evidentes o que sean varios fármacos con un potencial efecto adverso común, una sinergia de varios fármacos, lo que pueda desencadenar o favorecer esa causa de ingreso. Por ejemplo, varios fármacos que provocan hipertensión ortostática de forma directa o potenciada por interacciones entre sí, favoreciendo caídas que pueden ser causas de ingreso. Valoramos aquí también la adherencia al tratamiento en base a registros de dispensación ambulatoria que pueden ser consultados y nos pueden orientar hacia algunos problemas de medicación. Y en tercer lugar, se valoran criterios de optimización farmacoterapéutica en adultos de edad avanzada para detectar y prevenir utilización inadecuada de fármacos en estos pacientes, lo que conocemos como los criterios de Beers, criterios Stop-Start, criterios Choosing Wisely de la Sociedad Americana de Geriatría o los criterios de Scrum, entre otros. Probablemente la evaluación de estos criterios en el momento del ingreso puede ser la coyuntura adecuada para su identificación, por la evaluación detallada que se hace de la farmacoterapia del paciente. Pero no siempre puede ser el momento adecuado para su abordaje. Hay muchos pacientes con causas agudas prioritarias y puede no ser el momento ideal para el cambio de ese antidepresivo por otro con menor acción anticolinérgica o la reducción de la dosis de benzodiazepina con un objetivo de suspensión a corto plazo o la interrupción de un IBP sin una indicación clara. Sin embargo, en el transcurso del ingreso y al alta, sobre todo si la evaluación del paciente es óptima, puede ser la situación que permita introducir estos cambios con una monitorización adecuada. Estas herramientas son de gran utilidad para los prescriptores, pero deben ser interpretadas en el contexto individual de cada paciente. Hay pacientes que claramente pueden optimizar su farmacoterapia en base a estos criterios y hay otros pacientes en los que se han realizado intentos, no siendo siempre posible esta optimización de acuerdo con las recomendaciones de los criterios de Beers, Stop-Starts u otros criterios explícitos de medicación inapropiada. Esta valoración inicial del tratamiento continúa durante el ingreso, donde se generan muchas prescripciones en base a la evidencia aportada por pruebas diagnósticas y la evaluación del paciente. Cambios de dosis, inicio, suspensiones de tratamientos, modificaciones de antibióticos basadas en las sensibilidades de los gérmenes identificados. La validación de estas órdenes médicas permite identificar potenciales interacciones y valorar su repercusión clínica junto con el geriatra, considerando las aplicaciones de ayuda a la prescripción y validación, así como revisiones de fuentes como UpToDate, Lexicon, Micromedex o las fichas técnicas de los medicamentos implicados. Un aspecto que potencia la presencia del farmacéutico en la planta es el planteamiento de cuestiones sobre problemas o dudas relativas a la farmacoterapia. En ocasiones, principalmente el personal de enfermería nos plantea cuestiones sobre la administración de medicamentos. Por ejemplo, la posibilidad de administración de un fármaco X por una línea media, por una vía periférica, los tiempos de administración de una perfusión o, por ejemplo, la compatibilidad de fármacos, de distintos fármacos EMI que el paciente tiene pautados. Se intenta dar respuesta a estos problemas con la evidencia disponible. En otras ocasiones, el planteamiento de estas cuestiones se realiza de forma proactiva, es decir, a nuestra propia iniciativa.
Por ejemplo, se identifica que un paciente es portador de una sonda nasogástrica o de una enterostomía por donde se administran los fármacos y se evalúa la adecuación de las formas farmacéuticas que se están empleando en dichas vías, valorando inconveniencias de forma retard o características específicas de algunos fármacos que no hacen óptimo para su administración, donde existen alternativas más adecuadas para esta vía, como podrían ser sobres, jarabes, y siempre valorándolo con el personal de enfermería de la planta, que es quien conoce bien al paciente. Hay que hacer mención del personal de enfermería, que resulta una pieza clave en la educación al paciente en el uso de dispositivos como pueden ser plumas de insulina, inhaladores, que el paciente tendrá que manejar de forma autónoma luego en su domicilio. También puede ocurrir que el prescriptor señale problemas de disfagia o dificultad de ingestión de cápsulas o comprimidos de gran tamaño y se revisa si es adecuada la posibilidad de dispersión de las mismas. Si no fuera así, como sería este el caso, si esto afecta a la biodisponibilidad del fármaco, se buscarían alternativas, ya que puede tener impacto sobre la eficacia o seguridad del paciente. Ya terminando, un aspecto importante es el alta del paciente. Alta a su domicilio, a un centro sociosanitario o a una unidad de hospitalización de larga estancia. Sobre todo cuando es a su domicilio, ya será él y su entorno los que tienen que hacerse cargo de su situación, con unos tratamientos que pueden ser diferentes a los que el paciente tenía al ingreso. Esta transición entre niveles asistenciales es señalada por muchos estudios como un punto crítico de la seguridad del paciente. En nuestro caso, uno de los criterios a realizar es una conciliación de la medicación al alta de los pacientes incluidos en el programa de crónicos pluripatológicos. En este caso, y probablemente fruto de la preocupación de los geriatras por la polimedicación y la iatrogenia, los informes de alta recogen los cambios de tratamientos con una claridad meridiana, registrando por una parte los medicamentos que quedan igual respecto al momento previo al ingreso. También los medicamentos suspendidos, los medicamentos nuevos y los que cambian de pauta. Aún así, es importante realizar la validación de las prescripciones al alta empleando las herramientas que tenemos disponibles, como es la aplicación Observa y de la que posteriormente supongo nos hablarán. Dejando por un momento la labor del farmacéutico integrado en el área de geriatría, cabe mencionar otro aspecto del servicio de farmacia que sin duda mejora la calidad asistencial, como es la preparación centralizada de algunos medicamentos en unidad de mezclas, por razones técnicas, razones de seguridad para el paciente y para el manipulador o razones de eficiencia. También se prepara aquí de forma centralizada la alimentación artificial, tanto enteral como parenteral, y hay que destacar la implicación de nuestro personal de enfermería y nuestro personal técnico. Como siempre, para no perderse, hay que tener objetivos a corto plazo. Entre los aspectos pendientes a desarrollar en un futuro próximo estaría la implementación de forma sistematizada de una entrevista personal con el paciente polimedicado y su cuidador al ingreso, cosa que no siempre logramos hacer, con el objetivo de valorar aspectos sobre la adherencia, percepción de problemas relativos a la medicación, uso de fármacos sin receta o plantas medicinales que también en muchas ocasiones pueden ser protagonistas de eventos iatrogénicos. Por otra parte, la colaboración en el desarrollo de la consulta monográfica de optimización farmacoterapéutica, que sin duda producirá sinergias con otras consultas monográficas ya desarrolladas en el servicio de geriatría, como son las consultas de caídas o la de demencias. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros del servicio de farmacia por su apoyo y su ayuda permanente y a los del servicio de geriatría por hacerme sentir parte de su servicio, a pesar del poco tiempo que llevo en esta aventura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón, por tu ponencia. Muy interesante escuchar la actividad que se realiza desde la farmacia del hospital. Bueno, son ya las 5:50, ya hemos pasado el ecuador de la jornada y ahora vamos a dar paso a Javier Garjón Parra.
Él es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, doctor en salud pública, lleva 25 años de implicación en la farmacia de atención primaria, tiene el honor de coordinar el Servicio de Asesoría e Información del Medicamento y con él la Unidad de Farmacia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud de Zumbidea. Comprometido con la evidencia para la toma de decisiones, la eficiencia en el uso de recursos y la seguridad de la utilización de los medicamentos. Os dejo con él. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir las medidas para prevenir la iatrogenia medicamentosa en las personas mayores en las que estamos trabajando desde la unidad de farmacia de atención primaria. Somos un equipo formado por farmacéuticas y farmacéuticos de atención primaria y de sistemas de información, con una misión: el uso racional, eficiente y seguro del medicamento. Y para ello, pues, realizamos varias actuaciones, como son el desarrollo de herramientas de ayuda a la prescripción, el diseño de medidas de optimización de la farmacoterapia, hacemos información y formación a los clínicos sobre el uso de medicamentos y evaluamos la calidad de la prescripción. En el desarrollo de herramientas de ayuda a la prescripción, digamos que esto es algo requerido por la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, que nos dice que debemos desarrollar acciones para implantar programas de prescripción electrónica que incluya estos sistemas de ayuda a la decisión clínica, integrados en los sistemas de información y disponibles para todos los profesionales implicados en la atención del paciente. Nuestro sistema se llama SAPE, Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones Farmacoterapéuticas. Este es nuestro sistema de información que incluye diversas dimensiones de seguridad, como son las interacciones medicamentosas, las contraindicaciones, ajuste renal, alergias, la carga anticolinérgica, las alertas de farmacovigilancia, medicamentos inapropiados, interacción triple BOMI, redundancia de medicamentos, teratogenia. Y esta información la ponemos a disposición de los clínicos mediante un sistema de comunicación llamado Observa, Observatorio de la Seguridad de la Farmacoterapia. Es un sistema que, centralizado en la figura del farmacéutico de atención primaria y especializada y hospital, integra información de diversas fuentes: de la historia clínica hospitalaria, de la historia clínica de primaria, de la receta electrónica, de la dispensación hospitalaria, y las integra con las alertas de seguridad del sistema SAPE. Vamos al diseño de estrategias de optimización de la farmacoterapia. La primera es la revisión de la medicación, que también es algo que nos requiere la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, que nos dice que se debe revisar de forma sistemática la medicación de los pacientes crónicos polimedicados, para detectar o prevenir efectos adversos, garantizar la adecuación y mejorar la adherencia. Aquí se hace una revisión informada al clínico por los farmacéuticos de primaria del tratamiento de los pacientes polimedicados, priorizando los incluidos en la estrategia de pacientes crónicos y pluripatológicos y, por supuesto, de aquellos que solicite el médico. De cada medicamento se revisa su necesidad, si está siendo efectivo para el paciente, su adecuación, si es adecuado a las características del paciente, y la seguridad de los medicamentos. Como se ve, este enfoque es parecido a lo que sería una poda. Es un enfoque individualizado y que requiere más tiempo, porque se hace una revisión individualizada del tratamiento de cada paciente. Hay otra estrategia que es la optimización de la farmacoterapia a nivel poblacional. Esto sería más parecido a una tala controlada. Digamos, llegamos a más pacientes, es más factible, pero menos flexible. ¿En qué consiste esto? Se trata de identificar un problema de seguridad relacionado con los medicamentos. Se crea un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por médicos de primaria,
médicos de especializada, enfermeras y farmacéuticos de primaria, y se elabora un protocolo sobre lo que queremos hacer. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el algoritmo de prescripción de fármacos antidemencia que se elabora. Y luego esto se implementa en los sistemas de ayuda a la prescripción electrónica, de forma que el médico puede ver los pacientes que cumplen los criterios. Esto se ve en la historia clínica de primaria. Se ve lo que es la optimización de qué estamos hablando y por qué hacemos esto, y una propuesta que generalmente va a ser la retirada de los medicamentos inapropiados. Y a veces, también para algunas estrategias, hemos elaborado folletos de información al paciente para que ayudar al médico o a la enfermera del centro de salud a explicar las decisiones que se han tomado sobre su farmacoterapia, para explicar al paciente que la de prescripción, la cantidad de medicamentos, es una parte del proceso asistencial, igual que la prescripción de los mismos. Y todo esto pues, debería ser evaluado, es el objeto de una evaluación para saber qué resultados estamos obteniendo con estas estrategias. ¿En qué hemos trabajado? ¿En qué problemas de adecuación y de seguridad hemos trabajado? En la utilización de fármacos para la incontinencia urinaria en pacientes con absorbentes urinarios, lo cual es una redundancia, no aporta beneficio al paciente y aporta una carga anticolinérgica que por sí es un riesgo de medicamentos. Vemos los inhibidores de la bomba de protones en los pacientes sin indicación, la interacción entre IECA o ARA2 más diurético más AINE, que produce un aumento del riesgo de insuficiencia renal, el uso de bloqueantes alfa-adrenérgicos en pacientes portadores de sonda urinaria, que tampoco aporta beneficio al paciente, el uso de estatinas en pacientes mayores de 75 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, la duración excesiva del tratamiento con bifosfonatos y teriparatida, el uso de fármacos para la demencia en pacientes con demencia avanzada y que por lo tanto probablemente no se estén beneficiando de los mismos, y el uso crónico de benzodiazepinas. ¿Qué esperamos obtener de estas estrategias? Bueno, de momento se obtiene una reducción de la carga anticolinérgica, que como hemos dicho es una fuente de efectos adversos para el paciente, deterioro cognitivo, de caídas. Reducimos el riesgo de interacciones si el paciente tiene menos medicamentos. Reducimos la carga farmacológica del paciente, lo cual en sí ya es un beneficio en seguridad, porque el hecho de usar de la polimedicación ya por sí es un factor de riesgo de efectos adversos. Y además, cuanto más medicamentos tenga el paciente, más difícil será que cumpla adecuadamente con aquellos que necesita. Y con todo ello, pues intentamos reducir los problemas relacionados con los medicamentos. Estas estrategias, estas medidas, por supuesto, se acompañan de medidas de información y formación, que también son multifacéticas. Quincenalmente lanzamos una newsletter sobre actualidad farmacoterapéutica, que como es natural, los temas de seguridad tienen siempre un lugar destacado. Elaboramos un boletín de información farmacoterapéutica para todos los, y se publica para todos los clínicos de Navarra y se publica en Internet. Mantenemos también una cuenta en Twitter hablando sobre temas de medicamentos. La cuenta @BigNavarra. Y las farmacéuticas de atención primaria van a los centros de salud, o hoy en día lo hacen de forma online, pues para dar formación sobre calidad y seguridad en el uso de los medicamentos. Y todo esto pues también va a una evaluación. Como veis, buena parte de los indicadores de calidad de prescripción que estamos midiendo actualmente se refieren a estos aspectos de seguridad en los que estamos trabajando. Medimos el uso de AINE en pacientes con enfermedad cardiovascular, medimos el porcentaje de mayores de 75 años con anticolinérgicos o antidepresivos tricíclicos, medimos el uso de benzodiazepinas, el uso de inhibidores de la bomba de protones sin indicación y el uso de estatinas o ezetimiba
en mayores de 75 años sin antecedentes cardiovasculares. Entonces, como un ejemplo de este enfoque multifacético, vamos a ver qué pasa si un médico prescribe un etroclopsid a un paciente con cardiopatía isquémica. Pues salta una alerta de la interacción del ARA2 más diurético que usaría el paciente con el AINE, con el etroclopsid. Veremos también que salta otra alerta de contraindicación advirtiendo que el etroclopsid está contraindicado en los pacientes con cardiopatía isquémica y, como se señala, pues, en la historia clínica del paciente. Si a pesar de todo fuera a la hoja de medicación y el paciente fuera objeto de una revisión de la medicación por parte de una farmacéutica primaria, pues se advertiría de este tema. En las sesiones que se hacen en los equipos sobre calidad de prescripción y uso seguro de medicamentos, también se comenta esto, el uso de AINES en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Se hizo un BRIT específicamente sobre la seguridad de los AINES. Y, como hemos dicho, medimos indicadores de calidad de prescripción en los que se mide cuál es el uso de estos medicamentos de forma inapropiada. Todo ello está muy bien, pero tenemos varios retos y dificultades. El primero, que la información esté disponible y accesible a tiempo y en el momento en que vaya a ser utilizada, que es en el momento de la prescripción y por quién va a tomar las decisiones, que es el clínico. Pero aquí también tenemos el problema de la fatiga por alertas. Si por cada prescripción salen un montón de alertas, podemos tener el problema de que no se haga caso a ninguna. Este también es un problema que tenemos. Debemos saber cuáles son los pacientes que más se pueden beneficiar de la revisión de la medicación, porque como hemos dicho, no podemos llegar a todos los pacientes y digamos, la revisión exhaustiva de la medicación pues solo se puede hacer en los pacientes polimedicados y con ciertas características, una cierta gravedad. Y debíamos intentar caracterizar mejor a estos pacientes. Todo esto, nuestra idea sería que estuviera implantado en el proceso de toma de decisiones de los clínicos, de forma que lo mismo que un clínico no toma una decisión sin mirar la analítica del paciente, pues lo mismo que antes de tomar una decisión, un clínico pues mirara la información sobre la seguridad en el uso de medicamentos que tiene disponible en la historia clínica. Y el otro reto es la siempre deseada, pero nunca conseguida del todo, coordinación entre atención primaria, especializada, salud mental, sociosanitario. Aunque de esto, bueno, estas jornadas son un buen ejemplo de cómo se puede intentar conseguir, porque estamos representantes de varios de estos ámbitos. Y como veis, pues tenemos un largo camino por delante para mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por darnos a conocer el papel que realiza la farmacia desde atención primaria en la prevención de la iatrogenia farmacológica. Bueno, antes de seguir, quiero daros las gracias a vosotros, a los oyentes, que estoy viendo que tenemos 153 personas conectadas. Y bueno, hemos empezado el proyecto con mucha ilusión y muchas ganas y nada, agradeceros la buena acogida que está teniendo. Vamos a continuar. Bueno, también quiero comentaros que no estoy viendo muchas preguntas en el chat, entonces desde aquí os animo a que nos comentéis cualquier tema que queráis que debatamos luego en el debate final que estará moderado por el doctor Martínez Velilla y os animamos a que nos comentéis cualquier cosa de la que queráis hablar o cualquier duda, os animamos a escribir. Continuamos ahora con Cecilia y con Goitzane. Es la última ponencia. Va a ser muy interesante. Va a cargo de dos farmacéuticas especialistas que colaboran en el ámbito de los centros sociosanitarios. Cecilia Calvo Pita es especialista en farmacia hospitalaria. Además, es integrante del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y también pertenece al Grupo de Trabajo del Paciente Crónico de la SEF. Goitzane Ros Bernaola también es especialista en farmacia hospitalaria y tiene además un máster en atención paliativa a personas con enfermedades avanzadas. Desde que terminó la residencia pues ha trabajado sobre todo en el entorno sociosanitario. Entonces nada, esperemos que os guste su ponencia y os dejo con ellas. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Cecilia Calvo, farmacéutica del Servicio de Farmacia Sociosanitario del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea, y junto con mi compañera Goizane Ros os vamos a presentar la sesión Uso seguro del medicamento en el entorno sociosanitario. La sesión consta de dos partes. En primer lugar, yo os voy a presentar el Servicio de Farmacia Sociosanitario y a continuación Goizane os va a explicar las actividades que realizamos en nuestro día a día. Las personas que viven en centros sociosanitarios o residenciales son pacientes crónicos de alta complejidad que precisan de cuidados profesionales. Habitualmente presentan pluripatología, fragilidad y un cierto grado de dependencia. Estas personas reciben una atención sanitaria en las residencias que se caracteriza por ser integral, ya que no solo aborda los aspectos clínicos, sino también los aspectos psicosociales, los aspectos funcionales y otros. Es una atención longitudinal, ya que se presta a lo largo de muchos años de vida de la persona. Es accesible, ya que la persona tiene acceso en cualquier momento a una atención sanitaria si lo requiere, y permite la continuidad de los cuidados. En las personas que viven en residencias son frecuentes la polifarmacia y la prescripción inadecuada, que incrementan el riesgo de errores de medicación y de sufrir reacciones adversas. Es por ello que estas personas precisan de una atención farmacéutica específica del ámbito sociosanitario que tenga como objetivo principal la mejora de la seguridad de la farmacoterapia. El Gobierno de Navarra dispone de 9 centros residenciales de titularidad pública repartidos entre las localidades de Estella, la comarca de Pamplona, Tudela y Lumbier. Se trata de centros de diferentes tipologías, entre los que se comprenden las residencias de mayores, los centros psicogeriátricos y los centros de atención a la discapacidad intelectual, y que dependen del Departamento de Derechos Sociales. En el año 2014, mediante un acuerdo entre los Departamentos de Salud y de Derechos Sociales, se decidió desarrollar un modelo de atención farmacéutica específica para estos centros, de forma similar a la que ya tenían algunas residencias privadas de Navarra. Se inició el proyecto abriendo un servicio de farmacia en una de las 2 residencias de Estella que podéis ver en el mapa. En el año 2017 se decide cerrar ese servicio de farmacia y abrir el servicio de farmacia sociosanitario, que está ubicado en Pamplona y desde el que se pretende prestar atención farmacéutica a todos los centros residenciales que os he mencionado, comenzando por la residencia de Estella, en la que se había iniciado el pilotaje. El desarrollo del servicio de farmacia sociosanitario se recoge en la Estrategia Navarra de Atención Primaria y Comunitaria y es uno de los elementos para mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y los centros residenciales. Desde el momento de su creación, el Servicio de Farmacia Sociosanitario ha incorporado como depósitos dependientes a 4 residencias, 2 de ellas de discapacidad intelectual y 2 de mayores, que suman un total de unas 400 plazas residenciales. La intención es asumir los 9 centros del Gobierno de Navarra, que suman en total unas 800 plazas residenciales. En el momento actual, con los 4 centros con los que ya estamos trabajando, las 2 farmacéuticas trabajamos de manera coordinada con unas 23 enfermeras, 5 médicos y 4 trabajadores sociales. Como ya he comentado, la asistencia que prestamos en los centros sociosanitarios es longitudinal y continuada, en lo que constituye el hogar habitual de residencia de la persona. De tal forma que las decisiones en general no tienen que ser inmediatas, sino que pueden valorarse de forma meditada entre todo el equipo que atiende a la persona y tomarse de manera consensuada y a largo plazo. Además, la atención farmacéutica que prestamos abarca todo el ciclo del medicamento, desde la selección hasta la adquisición, la validación de las prescripciones, el acondicionamiento de los medicamentos, la dispensación y el seguimiento de la administración por parte de enfermería o el personal gerocultor, en cada caso, ¿no? Para ello, hemos desarrollado un entorno informático específico que se llama Lamia Sociosanitario, en el que trabajamos tanto las farmacéuticas como el resto de profesionales de las residencias y que permite gestionar todos esos procesos que os he mencionado. Este producto informático está integrado en la historia clínica de atención primaria del Servicio Navarro de Salud, de tal forma que todos los profesionales que atendemos a la persona en las residencias, ya sea un profesional de la propia residencia o ya sea un profesional del Servicio Navarro de Salud en alguna asistencia sanitaria que tenga esa persona, compartimos la misma información clínica y el mismo entorno de prescripción. Las prescripciones intrarresidencias se identifican por una cruz roja
y las podemos dispensar nosotras desde el Servicio de Farmacia Sociosanitario. Pero si la persona es atendida por un profesional del Servicio Navarro de Salud, este puede prescribir en receta electrónica con una cruz verde y siempre dentro del mismo entorno de prescripción, de tal forma que todas las prescripciones son visibles y pueden dispensarse en una oficina de farmacia. Esto garantiza el acceso a los medicamentos de las personas residentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier momento que lo precisen. El hecho de que todos los profesionales compartan el mismo entorno de prescripción permite que el paciente tenga una historia farmacoterapéutica única y minimiza los errores de medicación. La atención farmacéutica que comentaba Cecilia comprende diferentes actividades dirigidas a garantizar el uso seguro de los medicamentos. La implantación de un sistema seguro de utilización de los mismos, la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales, la revisión de la misma centrada en la persona e intervenciones generalizadas sobre el total de pacientes. A continuación daremos algún detalle más de cada una de estas actividades. En cuanto al sistema de utilización de medicamentos, el programa de prescripción electrónica es un elemento clave del mismo. Como comentaba previamente Cecilia, permite que dispongamos de una historia farmacoterapéutica única y además asegura la continuidad farmacoterapéutica. Por otro lado, nos facilita la validación desde la farmacia y el seguimiento continuado de los tratamientos a lo largo del tiempo. Además de ello, disponemos de una guía farmacoterapéutica que pretende que las prescripciones realizadas sean lo más adecuadas posibles para las personas residentes. En cuanto a la dispensación, esta se lleva a cabo mayoritariamente en dosis unitarias. Intentamos dispensar las presentaciones listas para su administración. Para ello, en algunas situaciones es necesario fraccionar los comprimidos, por ejemplo, y de esta manera intentamos evitar errores. Y en cuanto a la administración, es verdad que el programa dispone de una planilla de administración, pero su firma todavía no está implantada. Por lo tanto, facilitamos información a la hora de la validación o tras la consulta de los profesionales y, por ejemplo, intentamos adaptar las formas farmacéuticas a la persona si presenta problemas de deglución o alguna otra situación particular y de esa manera asegurar la administración segura. Y por último, disponemos de unos PNTs de actuación en los depósitos de las residencias para que el almacenamiento y el transporte de los medicamentos y su manejo sea lo más seguro posible. Otra de las actividades sería la conciliación de la medicación. En nuestro caso, esta conciliación se da sobre todo a la hora del primer ingreso de la persona en la residencia, pero también cuando es dado de alta del hospital, cuando acude a consultas hospitalarias o a la red de salud mental o si es visto por dispositivos de urgencias, por ejemplo. Es verdad que debido a la situación y al perfil de las personas residentes, es rara la situación en la que tengamos que conciliar a una persona que se va de alta de la residencia. Para llevar a cabo esta conciliación, mucha de la información que necesitamos aparece en la historia clínica electrónica, pero hay situaciones en las que tenemos que consultar o bien a la familia o a las residencias de las que proviene la persona para obtenerla. Este momento de la realización de la conciliación o el de la validación son en los que más intervenciones realizamos desde la farmacia. Estas intervenciones van dirigidas sobre todo a situaciones en las que se detecta un error de medicación, a adecuar la prescripción a la guía farmacoterapéutica, a la adaptación de la forma farmacéutica o cuando vemos alguna reacción adversa confirmada o potencial. Además de la validación y en la conciliación, también se interviene en alguna ocasión en revisiones no sistemáticas o tras la consulta de los profesionales. Y sobre todo lo que se suele recomendar es sustituir, cambiar de dosis o suspender la medicación. Los receptores mayoritariamente son profesionales médicos y las intervenciones se realizan en su mayor parte por teléfono. Es verdad que este último año, debido a la pandemia, no hemos podido llevar a cabo reuniones presenciales en las residencias. Y en cuanto a la aceptación, de momento es alta, con los datos recogidos sería del 87,5%. Otra de las actividades clave para el uso seguro del medicamento en el ámbito sociosanitario sería la revisión de la medicación centrada en la persona.
A pesar de que la idea es llevar a cabo estas revisiones de forma periódica, es verdad que de momento esto está pendiente por la situación actual del coronavirus. Hemos realizado alguna revisión, pero no de forma sistemática. Y de ahora en adelante, de cara a poder organizar esto un poco, sería interesante poder ponernos de acuerdo con el resto de profesionales del equipo asistencial para poder colaborar y realizar estas revisiones. Y por último, realizamos también algunas intervenciones generalizadas dirigidas al global de la población de las residencias, con la idea de crear una cultura de prescripción prudente y fomentar la seguridad clínica. Estos suelen ser, por un lado, boletines o píldoras informativas sobre aspectos generales como los PROA en el ámbito sociosanitario o la de prescripción, pero también temas más concretos como qué podemos hacer o qué tenemos que hacer cuando abrimos un medicamento multidosis por primera vez. Y por otro lado, también enviamos hojas informativas o boletines sobre aspectos farmacoterapéuticos concretos. Aquí veis unos ejemplos de ello, por ejemplo, la prescripción de presentaciones efervescentes con alto contenido en sodio o la administración de la B12, la vitamina B12 por vía oral como alternativa a la intramuscular, o la prescripción de fosfomicina en infección del tracto urinario inferior no complicada en mujeres, entre otros. Junto con estas hojas de información solemos facilitar el listado de las personas que cumplen la condición de la que se trata en la hoja para que se puedan revisar aquellas prescripciones. Estamos viendo que estas intervenciones también son útiles a la hora de modificar hábitos de prescripción. Por ejemplo, en el caso de la fosfomicina hemos pasado de una situación en la que el 100% de las prescripciones eran de 2 dosis a una en la que actualmente el 75% de las prescripciones realizadas tras enviar esta información son de una dosis única. Y en resumen, lo que podemos decir es que el objetivo de la atención farmacéutica ofrecida es crear una cultura de seguridad en el uso del medicamento, prevenir aquellos incidentes de seguridad evitables que se puedan dar y reducir la polimedicación y los daños y los riesgos asociados a la misma. Y por nuestra parte, nada más, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier consulta la podemos comentar en el turno de preguntas. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad es que han sido unas presentaciones espectaculares. Guizane, Cecilia, muchísimas gracias por vuestra... La verdad es que da gusto. Yo creo que somos privilegiados después de escuchar todas las cosas que tenemos y todos los proyectos que estamos desarrollando. A continuación vamos a proceder a establecer durante un cuarto de hora un procedimiento de preguntas, de coloquio entre todos nosotros y vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Antes que nada, quiero deciros que, bueno, por algún comentario, que esto realmente no sirve de nada si no integramos a todos los agentes que participan en esto. Realmente, pues los líderes nos estáis viendo aquí, pero esto no tiene sentido sin la colaboración efectivamente de atención primaria de todos nuestros compañeros. Pero en cualquier caso es un paso adelante, no es un momento de buscar conflictos, sino de unirnos todos los esfuerzos en beneficio de las personas mayores. Así pues, daré paso a la primera pregunta que va dirigida a Ramón y que nos pregunta, a la hora de detectar medicaciones potencialmente inapropiadas en los pacientes ingresados, ¿empleas algún cuestionario implícito? No. Sí. No, en principio no, porque, bueno, creo que son cuestiones implícitos tipo el MAI, el Medication Appropriate Index, son cuestiones muy útiles para detectar medicación inapropiada, pero, a ver, son cuestionarios, el MAI tiene 10 preguntas que valora temas de indicación, efecto, dosis, incluso coste económico, y si hay 6, 8 o 10 ingresos, que muchos de ellos pueden estar con 10, 15 medicamentos, 8 medicamentos, digamos que no es operativo. O sea, no, al menos para mi día a día o con el conocimiento que yo tengo hasta ahora de este mundo, no soy capaz de utilizar. Sí que son cuestionarios que me parecen muy interesantes para enmarcados en proyectos de investigación, ¿no? Porque hacen que esas intervenciones que valoras
digamos, que sean más reproducibles y más homogéneas a la hora de ser evaluadas en todos los pacientes, ¿no? Pero en principio, para la labor asistencial del día a día, que no es, digamos, programable porque el número de ingresos puede ser muy variable y con una complejidad muy diferente, pues no, yo en principio cuestionarios implícitos no utilizo. Vale, tenemos preguntas para el resto de los compañeros también, pero voy a usar un poco de ti, Ramón, ya que te tengo a continuación. Y hay una pregunta. Buenas tardes, enhorabuena por el trabajo. Tengo un par de preguntas para Ramón. En los retos hablas de la prioridad, hablas de la priorización de pacientes que más se pueden beneficiar. ¿Por qué lo comentas? ¿En qué no está claro? ¿Por dónde tenéis previsto avanzar con estas optimizaciones? Hombre, a ver, en principio la labor mía a nivel de farmacia hospitalaria del paciente ingresado en geriatría obliga a valorar la medicación de todos los pacientes ingresados en la área de geriatría, ¿no? Sobre todo los ingresos, porque es donde igual se detectan más aspectos que pueden valorarse desde el punto de vista de la farmacoterapia. Priorizamos principalmente en pacientes que están polimedicados, pacientes que tienen un bajo número de medicamentos, digamos que no nos generan problemas desde el punto de vista de la farmacoterapia. Por lo tanto, priorizamos principalmente en pacientes que tienen más de 6, 7, 8 fármacos, son los que revisamos más en profundidad. Otra cosa es ya cómo priorizar esos pacientes que se puedan derivar a esa consulta de optimización farmacoterapéutica que liderará el doctor Martínez Velilla y que probablemente, bueno, pues ahí pues, todavía quedan aspectos por definir. Bueno, seguimos. Ahora, Javier, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Javier, tengo una pregunta para ti. En los retos hablas de la priorización de pacientes que más se pueden beneficiar. ¿Por qué lo comentas? ¿Es que no está claro? Sí, está claro lo que nos ha establecido, que es que los pacientes que están en la estrategia de crónicos y pluripatológicos que tienen cierta gravedad, que se clasifica con una etiqueta, un cubo rojo, que lo define el médico de primaria, pues que esos, digamos que son prioritarios y tienen que tener garantizada la revisión de la medicación al menos una vez al año. Pero nuestra duda surge si esos pacientes, ¿me oís bien? ¿Me oís? Sí, perfectamente, Javier. Vale. Nuestra duda surge si esos pacientes que ya, digamos, tienen muchos circuitos activados, que tienen la valoración integral en geriatría o en medicina interna por el plan del crónico, si son los que más se van a beneficiar o hay otro grupo de pacientes que, digamos, que no tenemos tanto foco puesto en él, que también son polimedicados, pero igual no están recibiendo tanta atención y que también se podrían beneficiar. Y siempre decimos que el paciente que más priorizamos es el que nos remite el médico de primaria, nosotros. Desde luego, como bien has dicho, el eje del sistema es el médico de primaria y es el que mejor nos puede decir en qué paciente tiene más dificultades con la medicación. Completamente de acuerdo, Javier. De hecho, la idea que teníamos era, como en todo momento, integrar a todos los profesionales. En el momento en que uno solo de los eslabones falta, ya empieza un poco a perder valor todo lo que hacemos. Yo, desde el momento que nos hemos juntado y con todos los profesionales que hemos ido hablando, lo único que he encontrado siempre es ganas de arrimar el hombro, una preocupación sincera por esta situación de amplio margen de optimización de la farmacología en nuestros mayores. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Goizane. ¿Está previsto que se hagan entrevistas del farmacéutico con el paciente en esas revisiones centradas en la persona? Muchas gracias, Goizane. Bueno, todavía no tenemos bien establecido cómo van a realizarse esas entrevistas. Entonces, inicialmente igual estaría bien organizarnos con el resto del equipo asistencial, pero sí que lo ideal sería igual también poder entrevistar al paciente. Es verdad que en el medio residencial en muchas situaciones será difícil hacer esta entrevista con el paciente. Igual habría que hacerlo o con el cuidador o con el familiar. Entonces esto dificultaría un poco el realizar estas entrevistas. Pero primero tendríamos que organizarnos con el resto de profesionales y luego ya igual en un segundo momento incorporar a las personas residentes. De momento no está establecido de todas formas. Goizane, voy a aprovechar y tengo otra pregunta también para ti y así os voy
¿Cómo se gestiona la dispensación y envío de medicamentos desde el servicio de farmacia? Normalmente lo que solemos hacer es hacer envíos semanales. En 3 de las 4 residencias se hace un único envío semanal y ahí se envía la medicación tanto del carro como la que necesitan de stock. Y hay otra residencia que es la más grande, una de las de Pamplona, en la que se realiza este envío semanal con la medicación del carro y luego hay otro envío porque en esa residencia igual hay más cambios de medicación y hace falta enviar medicación que igual no tienen allí disponible para poder efectuar estos cambios de medicación que se realizan. Si hubiese alguna necesidad urgente también se podría realizar algún envío urgente y luego puntualmente igual en situaciones en las que igual una residencia de Estella necesita un medicamento que nosotros no teníamos y era urgente, también nos hemos organizado con el servicio de farmacia del García Orcoyen para poder facilitar esta medicación a las residencias de allí. Genial, estupendo. Javier, va una pregunta para ti, te la voy leyendo. Buenas tardes, gracias por la jornada. ¿Qué herramienta o escala usáis para evaluar los resultados de la deprescripción en el paciente de la estrategia de crónico pluripatológico? Si es así, ¿qué resultados manejáis? ¿No tenéis la sensación de que este tipo de paciente aún tiene una carga farmacológica de profilaxis secundaria bastante relevante? La verdad es que está reflejando, ¿verdad?, también muchas de nuestras preocupaciones, Javier. La evaluación, digamos, es un punto que no es fuerte porque, digamos, tenemos que evaluar más lo que hacemos. Hemos hecho alguna evaluación, por ejemplo, hemos evaluado la carga anticolinérgica, como hemos dicho, de la estrategia de retirada de fármaco para la incontinencia urinaria y lo que se ha visto que la carga anticolinérgica ha disminuido. Luego están los temas de adecuación, que digamos que lo que evaluamos es la aceptación de las propuestas. Digamos, si un fármaco no está indicado, no está indicado. Y tenemos previsto, tenemos estos proyectos de investigación que siempre se piden, pero no siempre acaban siendo concedidos, pues son para evaluar el resultado de esas estrategias. Por ejemplo, tenemos previsto hacer algo, evaluar la estrategia de las estatinas, a ver qué efectos ha tenido, si ha tenido algún efecto en términos de prevención, o sea, de resultados cardiovasculares. Eso es una cosa que tenemos prevista. Y luego la evaluación de todas las estrategias en el conjunto de cuántas medicaciones potencialmente inapropiadas había antes y después. Digamos, todo esto lo tenemos un poco pendiente. Sí que estamos evaluando sistemáticamente carga anticolinérgica, porque digamos eso ya nos viene por el sistema, y por supuesto las interacciones. Las interacciones, digamos, la información de las interacciones las genera el propio sistema. Javier, qué interesante también es que vayamos generando una dinámica de investigación, ¿verdad? De que haya proyectos, como comentabas, que mandaste ese correo de FIS. Yo creo que es la base de un poco de que obtengamos evidencias. ¿Cuántas veces hemos estado hablando o criticando sobre el tema de las estatinas o de determinados fármacos que creemos que pueden tener una optimización en nuestros pacientes? Yo creo que esa es una vía muy importante a explorar y yo creo que este entorno de Optimas va a ser un entorno perfecto para desarrollar esto. Sí, completamente de acuerdo. Aparte de eso, como siempre decimos, estos temas hay que evaluarlos. A veces hay muchas cosas, pero estas cosas, digamos, tenemos que generar una evaluación para saber si lo que estamos haciendo se corresponde a nuestros objetivos. Sí, yo creo que además somos privilegiados de tener el equipo que hay en farmacia, Juan Herbiti y sus compañeros. Yo creo que están haciendo también un trabajo espectacular de intentar ser críticos y avanzar en la evidencia. Pero bueno, pues pasando el tiempo veremos un poco los resultados de todo lo que estáis ahora sembrando. Javier, voy a abusar de ti porque hay una pregunta, dirigida un poco a ti, muy interesante. Soy farmacéutica de oficina de farmacia y me encanta ver que trabajo muy en línea de lo escuchado esta tarde. Es muy interesante que además desde una oficina de farmacia nos hagan este tipo de preguntas y yo creo que es fundamental contar con ellos. Me encantaría tener una vía de comunicación eficaz con mi centro de salud. Veo que esta dificultad es recurrente en otros ámbitos. ¿Qué le podemos comentar? Le podemos comentar que estamos en ello. Se ha creado estamos ahora en un piloto con unos centros de salud para, digamos, que se creen vías de comunicación directa entre la oficina de farmacia y los centros de salud para resolver problemas que muchos van a hacer de seguridad relacionados de los pacientes, priorizando los problemas más graves. O sea, le puedo decir que se ha trabajado con un grupo con los representantes de oficina de farmacia y se va a pilotar. Es que estamos ya pilotando en 3 centros de salud un canal de comunicación para luego, digamos, estamos haciendo un piloto de la
propia comunicación para luego desarrollar un canal, digamos, mejor establecido. A ver qué tal sale el piloto. Todavía no os puedo adelantar nada. Todavía estamos lanzándolo. Genial. Goichane, bueno, tenemos una pregunta también relacionada con la que previamente te hemos hecho. ¿Se ha planteado la posibilidad de automatizar la dispensación de medicamentos? Sí, bueno, ahora estamos trabajando un poco en ello. La idea es poder disponer de un robot que dispense la medicación por toma y por paciente y así poder reducir los errores que se puedan dar en la dispensación tanto desde la farmacia como a la hora de luego cargar los carros en las residencias. Estamos en ello, pero todavía no lo tenemos establecido. Vale, pero suena bien, ¿verdad? Sí, y esperamos que a lo largo de este año igual, bueno, pueda llegar. Muy bien. Javier, espera, que ha entrado otra y se ha movido el cursor de preguntas. Buenas tardes. ¿Se ha valorado, esta es muy importante, porque yo creo que uno de los objetivos fundamentales y que hemos empleado más tiempo precisamente es en incluir, en que todo el mundo se sintiera incluido en este proyecto? Buenas tardes. ¿Se ha valorado la inclusión de farmacéuticos comunitarios en la optimización de tratamientos de personas derivadas por el médico de atención primaria? Lo comento por la proximidad y confianza que tienen estos farmacéuticos con los pacientes y que es una realidad, además. Sí, os cuento. Por supuesto se ha valorado. Nosotros llegamos a los que llegamos, pero el que tiene delante al paciente todos los días es el farmacéutico comunitario. Y por supuesto estamos trabajando en temas de atención farmacéutica. Se ha valorado, se colabora, se tiene las puertas abiertas a colaborar con ellos y digamos que son ámbitos también un poco diferentes. Digamos, sabemos que las farmacias son agentes de salud y como tal tienen esta labor siempre. Son las que mejor conocen al paciente y con lo cual, pues siempre estamos, porque aquí, como digo, nosotros llegamos a unos pocos pacientes, pero todos los pacientes pasan por la farmacia. Y decir que en Navarra es una comunidad que ha apostado por ello. Por ejemplo, en Navarra la farmacia ve todo el historial farmacoterapéutico del paciente, no solo aquellos fármacos que puede dispensar en el momento, a diferencia de otras comunidades. Con lo cual se ha apostado por esto. Javier, yo ya sé que no puedo ser subjetivo, pero he comparado con el modelo farmacéutico que tenemos en Navarra, pues he podido comparar con los compañeros de Cataluña, de Andorra y de Francia. Y la verdad es que hay cosas que sí que se están haciendo bastante bien, que tendremos que evaluar con el tiempo, pero que también, bueno, hay que sentirse orgullosos un poco de todas esas cosas que se están desarrollando. Tenemos una pregunta para Goizane y Cecilia. Quería preguntarles si en conciliación registráis discrepancias que no requieren aclaración, discrepancias que requieren aclaración y que finalmente están justificadas, y discrepancias no justificadas que en muchos documentos de conciliación las considera errores. O simplemente registráis intervenciones realizadas y clasificadas según el dispositivo que habéis presentado. Las que estaban recogidas ahí en la diapositiva son son discrepancias no justificadas. Es verdad que la mayoría de las discrepancias que detectamos son no justificadas porque en realidad la conciliación no se realiza cuando se da un cambio asistencial derivado, bueno, muchas veces de un cambio de la situación del paciente, igual como puede ser cuando ingresa en el hospital, ¿no? Muchas veces realizamos la conciliación justo cuando ingresa en la residencia, entonces lo que se detecta es lo que ha ocurrido debido a algún error normalmente, porque además es verdad que cuando ingresa justo en la residencia los médicos no hacen ningún cambio derivado de la situación actual del paciente, sino que igual espera un tiempo para poder modificar la farmacoterapia y nosotros la conciliación la hacemos antes que eso. Entonces, la mayoría de las incidencias que detectamos son discrepancias no justificadas. La verdad es que tendríamos debate para estar horas y horas. Existe nuestro compromiso de que conforme vayamos evolucionando en este programa volvamos a convocar este tipo de reuniones, debates de más cercanía en todos los entornos, teniendo en cuenta a todos los actores, y yo personalmente os estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que estáis realizando.
Sabéis que todas las preguntas o dudas que no hayamos podido responder en este momento os las podremos intentar aclarar, aquellas que podamos, en las direcciones de correo y en todos los contactos que tenemos. Y a continuación, nuestros compañeros de Toulouse han querido estar junto a nosotros en este lanzamiento y a continuación vamos a poner un vídeo de nuestra compañera Soraya Kwasemi, que es farmacéutica del Hospital Universitario de Toulouse, que es la institución líder del proyecto. Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir participer avec vous au lancement du projet Optimage en Navarre. Donc, je suis Soraya Kassemi, je suis pharmacienne au CHU de Toulouse, l'établissement chef de file du projet. Et je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec l'équipe de pharmaciens de Navarre et les membres du réseau Aptitude également pour pouvoir développer donc nos actions de travail au sujet de la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé. J'espère que dans les prochains mois, nous allons pouvoir réaliser des actions qui vont permettre donc de limiter cette iatrogénie, d'améliorer la connaissance des patients âgés sur le bon usage du médicament et d'améliorer la formation aussi de nos confrères pharmaciens, à la fois les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens de ville, sur l'optimisation thérapeutique du sujet âgé. Donc, ce projet donc, qui nous tient à cœur a démarré en janvier 2020 et on espère que le contexte sanitaire nous permettra dans les prochains mois d'aboutir à de meilleurs résultats que la première année. Et je suis sûre qu'avec les efforts que nous allons tous fournir, nous allons y arriver. Dans tous les cas, je souhaite remercier l'équipe de Navarre et tout particulièrement Victoria, donc, qui a pris ce poste-là sur votre territoire et qui saura, je le suis sûre, vous accompagner pour nous pousser tous à aller plus loin, partager notre expérience et améliorer nos compétences et nos processus. Voilà, je reste à votre disposition. Si jamais vous voulez me joindre, Victoria peut vous faire parvenir mes coordonnées. Et de plus, vous avez la possibilité, dans les prochains mois, vous aurez la possibilité d'accéder donc au site internet du projet qui vous permettra donc de naviguer sur l'ensemble des actions que l'on propose et en changeant de langue, vous verrez donc sur la partie française les actions que l'on développe, sur la partie espagnole également. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour les prochains événements du projet qui auront lieu normalement. Le prochain workshop aura lieu en mai 2022 sur Toulouse et j'espère pouvoir tous vous accueillir du coup lors de cet événement. Je vous souhaite a tous une bonne continuación y puis a très bientôt. Pues nada, ya estamos terminando la jornada. Algunas cosas que quiero insistir. Nosotros somos responsables, por ejemplo, desde Navarra, del intercambio de profesionales, lo cual será una experiencia estupenda. Os iremos avisando para ver un poco cómo podemos compartir con vosotros este intercambio de profesionales que vengan a Pamplona, Navarra y de aquellos que puedan ir a otras zonas de Francia y de Andorra y de España. Contamos con todas las áreas de Navarra, con todos los profesionales y realmente esto saldrá adelante con toda vuestra ayuda. Y nuestro agradecimiento sincero a las instituciones que nos han apoyado, tanto al director gerente del complejo hospitalario, a la subdirección de farmacia, al servicio de farmacia del hospital, a todos los gestores, Dani, y especialmente quiero agradecer a algunas personas que sé que han estado metiendo muchas horas, sufriendo mucho para hacer que todo esto saliera bien. Quiero felicitarles porque la audiencia ha sido muy numerosa, ha salido todo perfecto y sé lo difícil que es realmente sacar adelante este tipo de proyectos. Vicky, César, os estoy muy agradecido. Equipo de Navarra Biomed, muchísimas gracias por todo. Y finalizo esto invitando a todos a participar, a que sintáis este proyecto como algo vuestro y que podamos hacer algo bonito y que cuando nos juntemos al terminar el proyecto podamos pensar que mereció la pena hacerlo. ¿De acuerdo? Así que buenas tardes a todos, os deseo un buen descanso y espero veros pronto. Un fuerte abrazo.